Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 13 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas de inicio de jornada y se mantienen dentro del rally alcista. No obstante, es una constante lucha entre compradores y vendedores. Al llegar a zonas de resistencia, los vendedores quieren tomar utilidad, pero los compradores siguen sustentándose en los buenos datos económicos para continuar la marcha alcista. En cuanto a acciones locales, recuperaron terreno en medio de compras de oportunidad luego de caídas previas. Sector petrolero jalonó las ganancias en medio de rebote técnico, pero continúan dentro de lo que es su tendencia bajista. La mayoría de acciones, sobre todo de componente cíclico, continúan con comportamiento lateral. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales. Digamos que tuvimos toda una semana de pocas noticias, por eso la indecisión y la escasa volatilidad en los mercados internacionales. Y continuamos a espera de lo que será la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. El 17 de diciembre será la próxima, no obstante, por ahora no hay cambios en la perspectiva sobre un rápido ascenso en tasas por parte de la Reserva Federal. Será para abril del año 2015. Y el mercado ha empezado a tener algo más de volatilidad, no obstante está por debajo de los 16, que es la zona de resistencia de lo que sería la volatilidad de los mercados. Si hay un ascenso por encima de ese nivel, estaríamos hablando de una corrección un poco más fuerte. De lo contrario, estaríamos en la zona de calma. Hay que estar muy atentos a la zona de los 16. No se descarta que con los datos de desaceleración de China vamos a tener un aumento en la volatilidad como el escenario más probable para el día de hoy. Y Asia cerró con comportamiento mixto, ascensos en Japón, pero caídas en China por señales de desaceleración. También hay apuestas sobre estímulo monetario. Recordemos que Japón ha venido inyectando liquidez. Vamos a ver qué va a hacer China. Así que el Banco Central de Corea mantiene estable su tasa de referencia en 2% ante el panorama de crecimiento de la zona asiática. La producción industrial japonesa de septiembre se revisa al alza de 2,7 a 2,9% y el IPP de Japón para octubre baja de 3,6 a 2,9, el mercado espera 3,4. Tenemos buenos datos económicos, el IPP continúa bajando, el precio del petróleo está ayudando a que las presiones inflacionarias cedan en las economías industrializadas, contrario a las economías emergentes que con la devaluación de sus monedas han empezado a registrar mayor presión inflacionaria. Y en cuanto a mercados asiáticos, las órdenes de maquinaria de núcleo de Japón crecen 2,9% en septiembre, superan caída estimada del mercado de 1%, así que continúan los buenos datos en Japón. Quien no tuvo unos buenos datos en la zona asiática fue China, con una producción industrial que en octubre disminuyó más de lo que el mercado esperaba. De hecho, el mercado esperaba estabilidad en 8% y tuvimos un descenso en el ritmo de crecimiento a 7,7%. La inversión en activos fijos también disminuyó en el mismo periodo de 16,1 a 15,9% y las ventas al por menor cayeron de 11,6 a 11,5 en el ritmo de crecimiento. Hay desaceleración y esa desaceleración, el punto más importante es que está generando caída en el precio del petróleo a $76 por barril. Hoy estaremos muy atentos a lo que será esa zona de soporte porque su ruptura podría llevarlo a niveles mucho más bajos. En cuanto a Europa, inicia el día con rebotes en jornada de datos económicos mixtos. Ayer fue una fuerte caída, así que básicamente lo que estamos teniendo son algunas compras de oportunidad, no necesariamente un cambio de tendencia alcista. El IPC final de Alemania en octubre cae 0,3% en línea con previo y estimado por el mercado, y el IPC de Francia en octubre no varió. El mercado esperaba variación de 0,1% así negativa, así que básicamente la inflación no es un problema por ahora. El mercado estará atento a temas de estímulo, será el punto clave, y la desaceleración de China para hoy, digamos que podría impactar los emergentes. Salieron resultados de Canacol, se esperaba según el calendario IR de la BBC que fue el 14, pero se conocieron en la tarde del día de ayer. Canacol reportó alza de 45% en su producción frente al mismo periodo de 2013. Frente a lo que fue el trimestre anterior, el trimestre terminado en junio, subió 9% de 12.212 barriles a 13.256. Los nuevos hallazgos han permitido que Rancho Hermoso ya no pese tanto. De hecho, posiblemente para el próximo trimestre ya no tengamos producción en este pozo, o sea, muy baja, posiblemente no haya. Y de hecho Rancho Hermoso bajó de 1900 a 917 barriles equivalentes promedio día, así que básicamente ya no está Rancho Hermoso dentro de su producción, pero pese a eso continuaron los crecimientos. Se revisa la meta de producción a la baja también. ¿Por qué? La caída en el precio del petróleo afectado y dijo, bueno, vamos a disminuir en 20 millones el gasto de capital. Hay muchos proyectos que no son rentables con este precio de petróleo, lo cual básicamente hace que se
busquen o se use la liquidez en actividades rentables, en el desarrollo de los pozos que se han encontrado, y revisa la meta de producción para 2014 a 12.500 barriles. Posiblemente esté contemplando ya la caída de Rancho Hermoso para el próximo trimestre. Así que volvemos a niveles, pero bajo estos niveles ya ha demostrado que puede dar utilidades con este nivel de producción. Y lo importante es que no se registró un efecto tan fuerte en el netback operativo en la caída, por la caída de los precios del petróleo, como sí le pasó a Ecopetrol y Pacific Rubiales. Eso no lo comenta en sus informes. Citamos tanto las ventas de gas de Esperanza, actualmente vendidos el precio indicador Guajira de 5.08 millones de metros cúbicos, bueno, no me acuerdo la medida exacta, o el equivalente a 28,96 en términos de petróleo, y como de crudo a tarifa de Ecuador de 38.54, ambas representan aproximadamente el 42% de la producción. O sea que estos dos pozos con el 42% de la producción son totalmente insensibles a los precios mundiales del petróleo. Así que para ahora, digamos que tenemos una menor exposición de Canacol, y eso se vio en una caída de solo el 4% del netback operativo. Y frente a esa coyuntura, la utilidad por acción creció, bueno, no está aquí en texto, pero se ubicó en 13 centavos por acción. Eso es importante. Así que básicamente con ese panorama, vemos que el mercado estaría teniendo que preocuparse mucho menos por la caída en el precio del petróleo y asimilar los resultados. Así que los fundamentales son bastante buenos para esta compañía. Veámoslo en los estados financieros, donde tenemos entonces la utilidad por acción, el ingreso neto básico y diluido es de 13 centavos de dólar por acción, creciendo 333% frente al trimestre previo. Los ingresos crecieron 22% pese al descenso en el precio del petróleo, y los fondos también continúan generando al igual que mayor efectivo. Así que los datos son bastante buenos pese a la caída del precio del petróleo. Nos comenta que hay menor exposición por el 42% de su producción, así que son en términos generales buenas noticias para esta acción. Celsia firmó como avalista de filial CTC Curazao BV crédito por 360 millones de dólares. Digamos que continúa entonces aumentando algo de endeudamiento la compañía. Ya vamos a ver cómo lo asimilamos en técnicos. A las 8:30 deben estar atentos a las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. No se descarta que continúen por debajo de los 300.000, pero pues no generen mayores cambios. El punto clave estará hoy, sobre todo para nuestra economía, en el precio de los commodities, en el petróleo en especial. Y mañana tendremos noticias económicas relevantes. Bueno, a las 11, perdón, me estaba saltando variación semanal de inventarios de crudo. Vamos a ver si el petróleo, que está justo en estos momentos en 76.30 a las 7:28 de la mañana, si logra aguantar los 76 o no. Si los inventarios de petróleo tienen algún ascenso sorpresivo, posiblemente continuemos hacia el 72. Solo con un descenso significativo se le podría dar soporte a ese 76, ya que viene con bastante presión bajista por la aceleración en China. Noticias para el día de mañana: ventas al por menor y sentimiento del consumidor, inventarios de negocios de Estados Unidos. Tenemos entonces ventas al por menor, sentimiento del consumidor e inventarios de negocios. También tendremos ventas al por menor y producción industrial. Importante producción, ventas al por menor y producción industrial locales, también la conoceremos después del cierre del mercado. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen avanzando en zona de resistencia, mientras el panorama fundamental se torna mixto. Vamos a estar atentos a soportes de corto plazo, estar muy atentos a esos soportes de corto plazo. El mercado local podría continuar con comportamiento mixto en medio de temores por precio de los commodities y alza del dólar. Así que importante, la presión bajista puede continuar en cuanto a lo que son petroleras. Canacol sí tendría una volatilidad distinta y bastante alta, no se descarta que tengamos volatilidad. Los resultados fueron bastante buenos, y con el comentario de tener menor exposición a la caída del precio del petróleo podría llegar a perder correlación con las demás petroleras, mientras que Colombia sí podría tener algo de presión bajista o incluso comportamiento mixto. Veámoslo en gráficas. El índice de Dow Jones continúa sobre los 17.400. Solo rompiendo esos 17.400, 450 hablaríamos de una corrección más profunda. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede continuar con el ascenso. Ya los fundamentales, con la desaceleración de China y con este rally extendido, pueden estar empezando a generar dudas sobre este rally alcista y aumentar la probabilidad de corrección. Importante, hay mayor probabilidad de corrección ahora que antes, pero solo hasta que se rompan esos 17.400 podríamos tener ese cambio de dirección. De lo contrario, mientras esté sobre ese nivel, aún puede continuar con el avance. Atentos al soporte de corto plazo hoy del IPSA. Zona de soporte
3.850 la zona de soporte. Mientras esté sobre 3.850 aún puede avanzar a 40.000. Una vela importante en el día de ayer en cuanto al IPSA. No obstante, si llega a negar esa vela y romper los mínimos, la presión bajista puede volver con fuerza. Importante los mínimos del día de ayer para continuar con el soporte y el movimiento alcista. Y en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, la resistencia los 15.520, ahí llegó ayer dejando un techo en pinzas. Si no logra superar los máximos del día de ayer, posiblemente volvamos a niveles de 15.000 o 14.800, 14.600, perdón. Si hay ruptura de los 15.520, 15.520 podríamos volver a sesgo alcista. En cuanto al dólar, continúa con el ascenso. Mientras esté ahora sobre los 2100, ayer teníamos el 2090 como soporte, mientras esté sobre 2100 aún puede llegar a 2140. 2100 la zona de soporte para poder llegar a 2140, 2100 la zona de soporte importante. Y el WTI hoy colocando en riesgo su 76.20 como zona de soporte. Si lo rompe hay probabilidad de descensos a 72. Atentos, 11 de la mañana, variación semanal de inventarios de crudo y solo superando, en este caso vamos a modificar la zona de soporte hacia los 78. Solo superando los 78 estaríamos hablando de poder avanzar a los 83. Cambiamos niveles de resistencia 78, 83. Solo superando 78 se anularía la presión bajista para el WTI. En cuanto al euro, 1.26 sobre 1.2330. La indecisión continúa sin dirección por ahora. Continuamos con comportamiento de indecisión 1.26 contra 1.2330 sin dirección. El euro continúa en zona lateral. En cuanto al índice Colcap, vamos entonces con nuestro mercado. Tenemos el 1600 que es la zona de soporte importante y el 630 en el día de ayer como resistencia. Ayer no pasó los 630. Solo pasando los 1630 hablaríamos del mercado se recupera hasta 1670. Mientras esté por debajo de los 630 existe riesgo de buscar de nuevo los 600 y de romperlo hacia 1550. Recordemos que estamos en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Hasta que no se pasen esos niveles no tendríamos cambio de dirección. Importante el 630. 630 como resistencia. Mientras esté por debajo podemos romper hacia los 1600 y 1550. Solo superando los 1630 en el cierre podríamos volver a los 1670 como el nivel de resistencia. Vamos con la acción de Banco Bogotá, fuerte descenso. Recordemos el tema de la emisión, se aumentó la presión bajista con la vela previa y ahora nos deja un gap que servirá de resistencia. 67.200, 67.200 como resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar niveles de 65 y 64. Viene todo el tema de la emisión. Así que básicamente la zona de soporte está entre 65.400 y 64. Viene todavía con tendencia bajista este activo. Bolsa de Valores de Colombia no marca precio en el día de ayer. Recuerden los 22.40 es ahora el nivel de resistencia. Solo superando ese nivel se anularía la presión bajista. De lo contrario aún puede volver a la zona de los 21 y 20.40. 22.40 la zona de resistencia importante. Solo superando ese nivel podríamos volver a la zona de los 24. En cuanto a Celsius, continúa por debajo de los 6.000, así que continúa con presión bajista. Y ayer cierra ligeramente por encima de los 5.800, es importante ese punto. Si logra hoy avanzar por encima de los 5.900, existiría la probabilidad de ese hombro, cabeza a hombro invertido. Pero si no logra pasar los 5.900 y vuelve a cerrar por debajo de los 5.800, el descenso puede ser hacia los 5.500. Hay tendencia bajista todavía, el mercado defendiéndose un poco en el día de ayer. Solo podríamos hablar de un cambio de tendencia con base en los 6.000, con la ruptura de los 6.000. De lo contrario, la tendencia sigue siendo bajista. 5.800 vuelve a ser soporte. Si lo vuelve a romper, existe la probabilidad de descensos a 5.600 y 5.500 para Celsius. Cementos Argos continúa dentro del escenario lateral. Mucho volumen en el día de ayer. 17.700 contra 10.000, perdón, 10.700 contra 10.000, el que rompa primero nos daría dirección, vela de onda alta en el día de ayer con mucho volumen que está justo en la parte media, así que el 50% es ascenso como 50% descenso, no hay cambios importantes. Si hay ruptura de los 10.000 podríamos tener presión bajista hacia 9.400, 9.300, si hay ruptura de 10.700 podríamos avanzar a 11.500, atentos a los 10.000, 10.700 como los niveles importantes. Cemex Latam Holding igual lateral, 18.700 contra 17.400, 17.300, el que rompa primero nos daría tendencia, sigue en la parte media registrando indecisión. Protagonista de la jornada puede ser Canacol, mercado descontando ya buenos resultados,
Eso es importante. Y toda esta caída fue generada por la caída en los precios del petróleo, situación que en sus informes y en el netback operativo mostró que no es tan fuerte, de hecho fue de las más golpeadas, así que esto nos genera la siguiente probabilidad: 7500 la zona de soporte. Mientras esté sobre 7500, puede ser que el mercado asimile como positivo los resultados empresariales, así que vamos a tomar un retroceso de Fibonacci. Y esto lo puede llevar hacia los niveles de 9800. 9800 como la resistencia más importante entre 9000 y 9800. Existe probabilidad de avanzar mientras esté sobre 7500, básicamente por resultados empresariales que muestran menor impacto con base en el precio del petróleo que se generó todo este movimiento. Ya si llega a romper los 9800 estaríamos hablando de poder volver a los niveles de 12000. Importante esos 9800 como resistencia y el soporte de corto plazo 7500. No se descarta que mientras esté sobre 7500 pueda tener importante movimiento alcista. Debe en teoría anular un poco la correlación con el precio del petróleo y con las demás petroleras. Es un punto bastante importante. Solo la ruptura de 7500 lo podría llevar de nuevo a 7000, pero con ese nivel de utilidades esta zona sigue siendo una zona de soporte importante. Vamos con concreto, que no genera cambios importantes, sigue estando entre 1400 y 1500. El que rompa nos daría dirección. Continúa la indecisión. Corficol continuó con el avance 40.700, mientras esté sobre 40.700 aún puede avanzar a 42. Si pierde los 40.700 estaríamos hablando de posible presión bajista hacia los 39.800 como primera parada. 40.700 el soporte de corto plazo. Ecopetrol 2.800, 2.780 sigue como resistencia y 2.600. Simplemente se estabiliza en esa zona, descanso de tanta caída, la tendencia igual sigue siendo bajista. Si llega a romper hoy los 2.600, o sea el petróleo también rompe los 76, hay posibilidad de descender a 2.480, el siguiente nivel de soporte 2.480. Solo superando los 2.800 podríamos hablar de repuntar hacia los 2.900, que sigue siendo resistencia de tendencia bajista. 2.800 contra 2.600, si rompe 2.600, 2.480, siguiente nivel de soporte, la tendencia continúa siendo bajista. Empresa Energía Bogotá continúa la volatilidad por el tema de la venta de Ecopetrol, pero pues ante los resultados puede que no sea tan mala noticia, lo cual sigue generando el 1650, 1600 como la zona de soporte más importante para este activo. Mientras se mantenga sobre esos niveles, aún hay posibilidad de volver a niveles más altos. Tendrá que romper los 1700 para iniciar nuevo movimiento alcista. Vela con cola de techo 1700 la resistencia, si hay ruptura de 1700 puede continuar el avance. 650, 600 la zona de soporte importante, rompiendo los 600 el descenso podría ser hacia los 1530, 1550 como siguiente nivel de soporte. Construcciones El Cóndor sigue estando en 1700, 1500 con comportamiento de indecisión, simplemente un lateral, no hay mucho volumen. Enca marca precio en el día de ayer, pero se mantiene sobre 12.50, por debajo de 12.50. Mientras esté por debajo de 12.50, aún puede alcanzar niveles de 11.40, 11.30. Solo superando el 12.50 puede avanzar hacia los 13.60 como siguiente nivel de resistencia y escenario probable. ETB logró superar los 550, importante. Se enfrenta ahora a los 5.60. Mientras se mantenga sobre 5.40, hay posibilidad de buscar 5.60 y 5.80 como escenario probable. También faltan los resultados empresariales. Si hay ruptura de los 540, puede volver a los 510 como zona de soporte. Por ahora los 5.40 serán el soporte para mantener sesgo alcista y mostrar que el mercado tiene optimismo frente a los resultados, aunque de todos modos hay que evaluar el impacto del dólar frente al endeudamiento de la compañía. Ese punto va a ser clave, y los gastos adicionales por inversión. Así que 5.40, mientras esté sobre ese nivel quiere decir que el mercado está optimista. Si rompe los 5.40 podemos volver a 510. En cuanto a éxito, logró recuperar ayer los 28.600. No ha salido todavía del triángulo. Así que 29.400. Solo superando 29.400 hablaríamos de poder rebotar hacia los 30.600, 30.500 como escenario probable. Mientras esté por debajo de los 29.500 aún puede buscar de nuevo los 28.600 y solo la ruptura de los 28.600 podría llevarlo a 27.500. Todavía hay sesgo bajista mientras esté por debajo de los 29.400, 28.600 soporte, siguiente nivel 27.600, eso para éxito. Grupo Argos, después del anuncio de emisión, continuó con descenso, trató de frenar un poco, pero mientras esté por debajo de los 22 aún existe probabilidad de 20.500 y 20.200 como la zona de soporte. Estamos con el gap de anuncio de emisión. Posibilidad de descenso todavía continúa estando vigente.
Grupo Aval ya empieza a registrar algo de presencia de vendedores. Al llegar a resistencia, el soporte serán los 1415. Mientras esté sobre 1415, el sesgo puede continuar hacia los 1440, 1450. Si pierde los 1415, se hablaría de una corrección posible hacia 1380 y 1360 como zona de soporte. Grupo Sura, vamos hacia la zona de los... Bueno, coloquemos la resistencia primero, 42.200. Mientras esté por debajo de los 42.200, aún podemos tener descensos hacia 40.800, 40.000 y continuar con el movimiento bajista. Solo superando los 42.200 hablaríamos de una probabilidad mayor hacia los 44. 42.200 como la resistencia importante. Vamos con ISA, también en corrección, 9.000 como la zona de resistencia. Mientras esté debajo de los 9.000, aún existe probabilidad de corrección a 8.700, 8.500. Solo superando los 9.000 hablaríamos de una probabilidad mayor hacia los 9.500. 9.000 como la zona de resistencia importante. Isagen ya encontrando presencia de vendedores con bajo volumen al llegar a la zona cercana a los 3.000. Si cierra por debajo de los 2.900, existe probabilidad de corrección a 2.800, 2.760. Ya dependerá de esos niveles si aguanta la tendencia alcista o no. Si aguanta los 2.900, aún puede buscar la zona de los 3.000. Importante los 2.900 como la zona de soporte. Mineros, el oro continúa abajo, $1.162 la onza, mientras esté por debajo de los 2.800. Aún la presión es bajista para este activo, que no tiene una liquidez significativa. Nutresa continúa con el movimiento de corrección, encontrando algo de compradores ayer cerca de los 27.500, 27.600, 27.400, que es la zona de soporte. Aparecían levemente compradores. Importante, solo pasando los 28 hablaríamos de volver hacia los 28.500 y 29 como escenario probable. Si pierde los 27.400 podríamos tener descenso a 26.900. 27.400, 26.900 como siguiente zona de soporte. Preferencial Aval continuó con el avance 1425 la zona de soporte para continuar hacia 1450. Si pierde los 1425, no se descarta que pueda ascender de nuevo a 1380 y 1370. Importante los 1425 como soporte para continuar con el sesgo alcista. En cuanto a preferencial Avianca Holding, sigue el soporte de 3680, 3620, no ha cambiado durante la semana. De él dependerá si el movimiento alcista vuelve o no. Y para que vuelva el movimiento alcista tendrá que romper los 3.770, será la resistencia. Mientras esté por debajo de los 3.770, aún puede buscar niveles de soporte. Ruptura de ese nivel podría generar nuevo impulso hacia los 40.000. Si rompe los 3.620, el descenso puede ser hacia los 3.500. Preferencial Bancolombia continúa su avance. El soporte de corto plazo cambia a 29.800. Mientras esté sobre 29.800 aún puede volver a 31. Si pierde los 29.800, el descenso puede ser a los 29 y 28.400. Importante los 29.800 como el soporte para mantener el sesgo alcista. La pérdida de ese nivel podría generar mayores correcciones. Carvajal Empaques no ha vuelto a marcar precio. Preferencial Semargos 10.400 contra los 10.000. Si hoy cierra por debajo de los 10.000, existe la probabilidad de descenso a 9.500. Solo rompiendo los 10.400 hablaríamos de un nuevo sesgo alcista. Si hay ruptura a los 10.000, la presión bajista podría incrementarse para este activo. Preferencial de vivienda, el soporte va a estar en 31.500. Mientras esté sobre ese nivel aún puede continuar avance a 32.600, 33. Si pierde los 31.500 podríamos descender hacia la zona de los 30.000 como primer nivel de soporte. 31.500 el soporte de corto plazo para preferencial de vivienda. Preferencial Grupo Argos 22, resistencia del gap con soportes en los 20.500 y 20.000, mismo análisis que en la ordinaria. Y la preferencial Grupo Sura con soporte en 40.600, mientras esté sobre ese nivel puede buscar los 41.700, solo superando los 41.700 volvería el sesgo alcista a 43.800. Mientras esté por debajo de los 41.800, si llega a presionar de nuevo los 40.600 hay probabilidad de ruptura con siguiente nivel de soporte en 39.200, 39.200. Pacific Rubiales recuperando terreno con fuerza, no con mucho volumen, mayor de jornadas previas sí, pero pues no es un volumen relativamente alto. Logra cerrar por encima de de la resistencia del día de ayer de corto plazo. 27.200 será el soporte. Mientras esté sobre 27.200 aún puede volver a los 29.100. Recordemos que esa es la resistencia más fuerte por ahora, 29.100.
Si pierde de nuevo los 27.200, volvería la presión bajista hacia los 26 y 25.200. Importante los 27.200 para continuar rebote hacia los 29.200. Ya con la ruptura de estos niveles hablaríamos de un posible repunte más fuerte. 27.200 como la zona de soporte importante para Pacific Rubiales. Vamos con Terpel, que si cierra por debajo de los 17.500 existe la probabilidad de descensos hacia los 16.800. Mientras tanto es la zona de soporte. Y Valorem se mantiene todavía sobre el 360. Mientras esté sobre 360 aún puede buscar a 380, 410. Solo perdiendo en 360 perdería la fuerza alcista y volvería a la zona de los 340 como escenario probable. Así que en términos generales deben estar muy atentos porque el petróleo viene con presión bajista por desaceleración de China, lo cual puede generar presión bajista de nuevo sobre nuestro mercado. Atentos a los soportes de corto plazo. Canacol sí tiene una tendencia completamente distinta por publicación de resultados empresariales, así que muy atentos a los soportes de corto plazo que nos definirán si los vendedores vuelven a aparecer con fuerza o no. Muy buen día entonces para todos.